Listo, Doc, puede comenzar. Ok, bien, la idea es que hoy vamos a hablar del tema de cáncer de endometrio, de la clasificación molecular. Digamos que este es el primero de los cánceres ginecológicos en el cual se empieza a hacer este enfoque de la clasificación molecular y que nos ayuda a hacer una evaluación de los cánceres de una manera un poco más precisa. Esto empieza a ser lo que se llama la medicina de precisión para los cánceres ginecológicos. El cáncer de endometrio, perdón un segundo, el cáncer de endometrio es el más común de los cánceres ginecológicos, de los cánceres del área genital femenina pélvica. En los países desarrollados es el más común. En los países en vías de desarrollo es un poco menos frecuente. Eso tiene que ver en parte con que algunos de los factores de riesgo son mucho más comunes en países desarrollados. Hay una mayor expectativa de vida, hay un aumento o mejoría en la calidad de los métodos de diagnóstico y un aumento de los factores predisponentes, obesidad sobre todo. El cáncer de endometrio ha ido incrementando progresivamente en los últimos 50 años y hoy día se calcula que es la sexta causa de cáncer a nivel mundial en la mujer. Es el 4.5% de todos los cánceres en la mujer. En países como Estados Unidos y países desarrollados es el primero de los cánceres ginecológicos. Para Colombia ocupa el sexto puesto de los cánceres en la mujer. En Colombia para el año 2020 fueron diagnosticados 2.635 casos con 576 muertes, lo cual permite calcular para Colombia una incidencia de 8.1 por cada 100.000 mujeres con una mortalidad de 1.7, números significativos para esta enfermedad. Aquí está cómo se ve el cáncer del cuerpo del útero o el cáncer del endometrio representado en la torta de cánceres que muestra Globocan a nivel global, y es el sexto cáncer en la mujer a nivel mundial, y se diagnosticaron para el año 2020 unos 417.000 casos de cáncer de endometrio en la mujer. Es un tema bien importante, es un tema que por ser frecuente y por ser una patología de tanto impacto, digamos, termina generando mucho interés, y esto ha permitido que en la medida en que se ha hecho más investigación en genética en cáncer, pues ya estemos hablando de clasificaciones moleculares. Cuando nos enfrentamos con una paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de endometrio, lo primero que hacemos es hacer estudios de extensión. Cuando ya digo que tenemos un diagnóstico es porque ya previamente esta paciente fue biopsiada, tuvo una historia de seguramente una hemorragia uterina normal, usualmente pacientes posmenopáusicas. Estas pacientes son llevadas luego a biopsias, y estas biopsias nos confirman el diagnóstico. Confirmado el diagnóstico, lo que sigue es estadificación. La estadificación en parte es con estudios de extensión, con imágenes, usualmente tomografías de tórax y del abdomen. Luego de ello, una vez se verifica que la enfermedad está limitada al útero o se verifica el estado de la enfermedad de acuerdo con las imágenes, se procede a un manejo quirúrgico. La gran mayoría de las pacientes con cáncer de endometrio tienen estados tempranos al momento del diagnóstico. 60 al 70, 80% de las pacientes pueden tener estados tempranos al momento del diagnóstico, y eso tiene como razón principal que es una enfermedad que rápidamente se manifiesta con sangrado en mujeres que no deberían estar sangrando, lo cual abre, digamos, o prende las alertas que hace que se llegue más rápidamente al diagnóstico comparado con otros cánceres. Hecho esto, pues se pasa a la estadificación quirúrgica. El manejo quirúrgico inicial, asimismo, es una forma de estadificación de la enfermedad para definir el real estado de la enfermedad a través de la patología de las resecciones quirúrgicas de los tejidos que son necesarios sacar. Usualmente, o el tratamiento básico para el cáncer del endometrio es una anexiohisterectomía, una cirugía donde retiramos el útero y los ovarios, pero regularmente también es aceptado que dentro de la estadificación realicemos una linfadenectomía pélvica, o por lo menos un muestreo ganglionar pélvico con ganglio centinela, y en estados
avanzados o en tumores de alto riesgo, como son los tumores serosos o los tumores no endometrioides, la linfadenectomía paraórtica también está indicada, lo mismo que la omentectomía. Una vez hacemos esta cirugía, mandamos todos estos tejidos a patología y podemos clasificar la enfermedad o estadificar la enfermedad en 4 estados, como en todos los cánceres. Estado 1, enfermedad limitada al útero, la cual se subdivide en 2 grupos, 1A y B, es aquella enfermedad que está confinada. La A es enfermedad confinada al endometrio o que invade menos del 50% del espesor del miometrio. 1B tiene invasión de más del 50%. El estadio 2, cuando hay invasión del estroma cervical. El estadio 3 es cuando infiltra los tejidos adyacentes. Invasión de la serosa uterina del peritoneo inmediatamente adyacente al útero y de los anexos, estadio 3A, el 3B para compromiso vaginal y parametrial y el 3C para compromiso ganglionar. 3C1 ganglionar pélvico, 3C2 ganglionar paraórtico. El estado 4 cuando se invade la mucosa vesical y o intestinal y el estado 4B cuando hay metástasis de distancia. Consideramos metástasis de distancia toda enfermedad peritoneal que está por fuera de la pelvis. Entonces una paciente que tiene compromiso en el epiplón ya tiene un estado 4B de la enfermedad. Con eso ya más o menos definimos en dónde estamos con la enfermedad. Podemos, y está aceptado que todas las pacientes que tienen un estado 2 en adelante son pacientes que tienen una enfermedad de alto riesgo y que por tanto van a requerir tratamientos adyuvantes, usualmente quimioterapia y o radioterapia. Pero en las etapas tempranas de la enfermedad, en los estados 1, algunas pacientes son consideradas de bajo y otras de alto riesgo, de acuerdo con algunos criterios, y aquellas pacientes que tienen alto riesgo están, en estas pacientes están indicados tratamientos adyuvantes. Tradicionalmente esta clasificación de riesgo en etapas tempranas de la enfermedad o en etapas avanzadas, bueno, en etapas avanzadas ya mencioné que más lo define el estado de la enfermedad, pero que en etapas tempranas esta clasificación tradicionalmente ha sido, o el cáncer se ha clasificado en 2 tipos distintos, el tipo 1 y tipo 2, donde reconocemos claramente unas diferencias entre los 2 tipos de tumores. El tipo 1 es un tumor que usualmente tiene una histología endometrioide, que es un tumor, usualmente un tumor endometrioide de bajo grado, que es un estado temprano frecuentemente. Su etiología usualmente es la exposición estrogénica sin oposición, expresan fuertemente receptores para estrógenos y progesterona. En la genética del tumor, usualmente son tumores diploides que presentan inestabilidad microsatelital y pueden presentar algunas mutaciones en genes como el PTEN. En los tipo 2 son tumores que se presentan en mujeres usualmente mayores. Usualmente son tipos histológicos distintos a los endometrioides, como los serosos, células claras, los indiferenciados, los carcinosarcomas. Son tumores de alto grado que usualmente cuando se diagnostican están en estados avanzados, que tienen una etiología esporádica, no hay una explicación hormonal para ello, no expresan receptores hormonales, la genética del tumor usualmente es aneuploide y frecuentemente tienen mutaciones en el P53. Esta clasificación, digamos, tiene algunas dificultades y es que en principio tiene una muy pobre reproducibilidad. Por ello, la clasificación de riesgo usualmente la hacemos con algunos criterios diferentes de este tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 y tipo 2 usualmente no lo utilizamos para clasificar riesgo desde el punto de vista clínico y utilizamos más que todo las clasificaciones basadas en hallazgos histopatológicos del ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncólogos Clínicos, y se dividen, según el ESMO, en 4 categorías: los tumores de bajo, intermedio, intermedio alto y alto riesgo. Los tumores de bajo riesgo son aquellos carcinomas que son endometrioides de grados 1 y 2 y que tienen una invasión miometrial de menos del 50% y que no tienen invasión linfovascular. Los de riesgo intermedio son estos mismos, carcinomas endometrioides, estadios 1 y 2, perdón, grados 1 y 2, con estado 1 con una invasión mayor o igual al 50%
sin invasión linfovascular. Es el típico estado 1B sin invasión linfovascular, el de bajo riesgo del 1A sin invasión linfovascular. Y el riesgo intermedio son los carcinomas endometrioides, estadio 1, grado 3, son los de grado 3 que tienen invasión miometrial menor del 50%, independiente de que si tengan o no invasión linfovascular, y los endometrioides, grado 1 y 2, con invasión linfovascular independiente de la profundidad de la invasión. Se queda muy marcado aquí que la invasión linfovascular es un factor pronóstico de riesgo muy importante. Y obviamente los de alto riesgo son los carcinomas que son endometrioides de grado alto y con una invasión miometrial profunda, que pueden o no tener invasión linfovascular. Y de ahí en adelante todos los que son estados más avanzados que el estado 1, los estados 2, los estados 3, con cualquier histología, y los carcinomas no endometrioides. Todos los que no son endometrioides son considerados como de alto riesgo: serosos, células claras, indiferenciados y los carcinosarcomas. Ahora, hacer la clasificación de esta manera tiene ciertas limitaciones, y es que su reproducibilidad es muy compleja. Un ejemplo de ello es este estudio de Hill en el cual se revisaron 56 muestras de carcinomas endometrioides de alto grado, serosos y de células claras y de carcinosarcomas. 3 patólogos revisaron estas patologías y se encontraron que estuvieron de acuerdo en la clasificación de tipo y grado histológico en el 62% de los casos apenas, con desacuerdos importantes en el 35.8%. Una altísima probabilidad de discordancia entre los patólogos, una gran variabilidad interobservador, pobre reproducibilidad. Y esto hace que la evaluación de estas pacientes y la clasificación de estas pacientes sea muy imprecisa. Puede variar de una institución a otra, de un patólogo a otro, de una unidad de patología a otra. Y estas clasificaciones tienen, digamos, unas implicaciones en riesgo de recurrencia. Cuando decimos que una paciente tiene un riesgo bajo, estamos hablando de que su riesgo de recaída está entre un 2 y un 10%. Cuando hablamos de los de riesgo intermedio tienen un riesgo de recaída que está entre el 20 y 25%, y de los de riesgo alto estamos hablando de riesgos de recaída entre 30 y 60% y 65%. Y esto es muy importante porque eso termina significando indicaciones para tratamientos adyuvantes. Tradicionalmente lo hemos venido haciendo así porque es lo que teníamos a la mano. Sin embargo, desde 2013 se ha publicado el Atlas del Genoma del Cáncer del Endometrio. El Atlas del Genoma del Cáncer es un estudio colaborativo que lo hace entre el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Investigaciones en el Genoma Humano. En este estudio, que no solamente se limita al cáncer del endometrio, sino a muchísimos otros cánceres, se tiene por propósito hacer una evaluación de los patrones de origen celular, de los procesos y mecanismos oncogénicos y de las rutas moleculares oncogénicas. Para hacer este estudio se hicieron secuenciaciones del genoma, secuenciaciones del exoma, secuenciaciones de la inestabilidad microsatelital y análisis del número de variantes en el número de copias somáticas de los cánceres. Se ha hecho este estudio para una gran cantidad de cánceres, entre ellos incluidos los ginecológicos. El primero de ellos, de los ginecológicos, en ser estudiado fue el carcinoma seroso del ovario, que este atlas de cáncer para el cáncer de ovario fue publicado en el 2011, seguido del cáncer del endometrio en el 2013. Luego se hizo publicación del genoma del cáncer del cuello del útero, de los carcinosarcomas del útero, en el 2017. Ahora, este atlas del genoma del cáncer del endometrio logró identificar 4 subtipos moleculares. Un grupo denominado POL o ultramutado, el grupo de inestabilidad microsatelital MSI hipermutado, un grupo que se llama número de copias bajas o copy number low, o el tipo endometrioide, y un tipo que se llama número de copias altos, copy number high, o subtipo seroso o serosos
like. ¿Cómo hicieron esto? Como se ve aquí en la imagen, en esta clasificación o identificación del genoma del cáncer del endometrio fueron estudiados 232 cánceres del endometrio. Se hizo la secuenciación para los genes POL. Se encontró que 17 de ellos tenían mutaciones en los genes POL. Los consideramos como los ultramutados. El MSI son los que tienen la alteración en la inestabilidad microsatelital, y luego se hicieron las secuenciaciones para el número de copias, con lo cual se definieron los subgrupos copy number low y copy number high. De acuerdo con el grado histológico, se encontró que en los grados histológicos endometrioides 1 y 2 correspondían al grupo molecular POLS, el 6.4% de los cánceres, al grupo de inestabilidad microsatelital 28.6%, al grupo de copy number low 60%, que es como los endometrioides o los tipos endometrioides, y los copy number high, que es similares a los serosos, en el 5%. Cuando nos vamos a los carcinomas de alto grado, los POL vienen a ser el 17%, los que tienen inestabilidad microsatelital 54%, los endometrioides like 8% y los endometrioides y los serosos like 19.3%. Ahora, ¿qué tiene cada uno de estos subtipos en especial? El grupo POL viene a ser el 5 al 10% de todos los cánceres del endometrio. Digamos que por patología está asociado con unos indicadores de mal pronóstico. En estos pacientes, el aspecto a la microscopía en la patología es de tumores de alto grado con invasión linfovascular y con invasión miometrial. Usualmente en mujeres jóvenes, tipo histológico es principalmente endometrioide. Lo fundamental en este grupo es que en la secuenciación se encontraron mutaciones en el dominio de la exonucleasa epsilon, que es una enzima que tiene que ver mucho con la reparación del DNA y la transcripción del DNA. Se encuentran un alto número de transversiones de citosina a adenina y un bajo porcentaje de transversiones de citosina a guanina. Tienen un alto número de mutaciones somáticas. Se encuentran más de 100 mutaciones somáticas por megabases. Este grupo POL es un grupo donde histopatológicamente son usualmente endometrioides de alto grado. Tienen, como dije antes, un patrón de invasión, lo que es superficial. Además, se ven células gigantes tumorales con infiltrado linfoplasmocitario. Es difícil hacer el diagnóstico por histología porque tienen una histología ambigua. Se ven unas características de muy alto grado, sugiriendo un comportamiento muy agresivo de la enfermedad. Sin embargo, este grupo molecular de tumores POL fueron los que mejor resultado pronóstico tuvieron dentro de todos los carcinomas del endometrio. Tuvieron una supervivencia muy alta, una muy baja tasa de recaída de la enfermedad, aún sin tratamientos adyuvantes. En el grupo POL, como dije antes, no se evidenciaron recurrencias entre los 17 cánceres del grupo POL que fueron vistos en el estudio del Atlas del Genoma del Cáncer, que fueron en total 232 pacientes. De estas pacientes del grupo POL, en este estudio no se encontraron recurrencias. Otros estudios posteriores, como estos que vemos abajo, mostraron una muy baja tasa de recurrencia. Vemos como los que son POL mutantes tienen una supervivencia libre de progresión bastante buena, muy cercana al 100%, mientras que cuando se compara con otros tipos como los wild type, que vienen a ser similares a los endometrioides, tienen una mucha mejor supervivencia y una mejor comportamiento en sobrevida libre de progresión. Importante tener en cuenta que este estudio, para poder tener esta información, solo se puede tener esta información por secuenciación
genética, usualmente utilizando técnicas de Next Generation. Son técnicas que son costosas y que no son fácilmente disponibles. El siguiente grupo, el grupo de inestabilidad microsatelital o hipermutado, es un grupo en el cual esta inestabilidad microsatelital es secundaria a errores en proteínas que participan en la reparación del ADN post-replicativo. Esto es lo que llamamos el mismatch repair. Es el grupo de proteínas que ayudan a reparar el DNA una vez se han producido errores luego de la replicación. Estas proteínas son usualmente la MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Estas proteínas usualmente tienen algún tipo de mutación o algún daño en estas proteínas y hacen que se produzca esta inestabilidad microsatelital y el mecanismo principal para que se produzca este daño en estas moléculas es mayoritariamente epigenético por una hipermetilación de la MLH1. Sin embargo, estas alteraciones en estas proteínas también puede ser genético, se puede presentar por mutaciones somáticas y germinales y que se pueden heredar y que se ha encontrado asociado con el síndrome de Lynch, que es responsable de más o menos el 3% de los cánceres endometriales. Estos cánceres con inestabilidad microsatelital o hipermutados son a más o menos el 20 al 40% de los cánceres del endometrio. Son mayoritariamente endometrioides y también, como en el grupo POL, tienen infiltración linfocitaria dentro del tumor, tienen una alta probabilidad de invasión linfovascular también. Pero aquí quedó como tapado un poco esto, pero bueno, en esta gráfica se observa cuando como el global de los pacientes en el estudio de inestabilidad microsatelital, la gran mayoría, más o menos el 62%, tienen un mismatch repair proficiente, o sea, tienen unas proteínas de buena calidad, más o menos el 25%, 20 al 25% de los pacientes pueden tener algún daño epigenético. Otro tanto, más o menos el 10%, pueden tener daños probables que no pueden ser fácilmente identificables, y en otros hay daños parciales en algunas moléculas de estas proteínas y en otras no. Más o menos entre el 20 y el 40% de las pacientes con cáncer de endometrio pueden tener algún tipo de alteración en el mismatch repair, o sea que pueden tener inestabilidad microsatelital, y lo cual, digamos, es finalmente la causa fundamental de la aparición de estos tumores. Ahora, ¿cómo es el método de detección de esta inestabilidad microsatelital? Bueno, en este estudio finalmente se hizo por secuenciación genética. En el estudio el Atlas del Cáncer del Endometrio, todos estos grupos fueron, digamos, encontrados a través de técnicas de secuenciación genética. Sin embargo, en este caso particular de los tumores que tienen inestabilidad microsatelital, estos genes que codifican esas proteínas también, digamos, se ven reflejados en el tejido de alguna manera por la antigenicidad de esas proteínas, y se pueden hacer estudios a través de inmunohistoquímica para identificar esas proteínas MLH1, MSH6, PMS2 y MSH2. Cuando se hace el estudio de inmunohistoquímica y se reconocen esas proteínas dentro del tejido y están presentes, entonces asumimos que tienen estabilidad microsatelital. Cuando están ausentes se supone que hay una alteración del gen y por tanto una inestabilidad microsatelital. El problema de hacer el estudio por inmunohistoquímica es que él no evalúa la funcionalidad de la proteína, sino la presencia y la antigenicidad de la proteína nada más. Cuando se hace por secuenciación genética requiere evaluar la longitud completa de todos los microsatélites y compararlos con los tejidos normales, y como dije antes, se requieren, si se va a hacer secuenciación genética, plataformas de NGS, que son las Next Generation Sequencing. Este grupo de tumores de inestabilidad microsatelital son usualmente carcinomas de endometrio, endometrioides,
de riesgo intermedio alto, que tienen un alto riesgo de recurrencia. Estas recurrencias se presentan en el 28% de los pacientes que tienen deficiencia o inestabilidad microsatelital, comparados con el 10% de los que no tienen o los que tienen estabilidad microsatelital, independientemente de la terapia adyuvante. Y las recurrencias a distancia son también más comunes, 14 versus 3% de estabilidad microsatelital versus inestabilidad microsatelital, y las tasas de recaídas libres de progresión de la enfermedad cuando se hace parte de estos grupos es del 66% versus el 89% cuando se tiene estabilidad microsatelital, y esto se ve reflejado en estas tablas donde se ven cómo aquellos pacientes que tienen tumores estables a nivel de microsatélites tienen una mejor supervivencia libre de progresión que los que tienen inestabilidad microsatelital. Tercer grupo, los endometrioides light o el copy number low. Se hicieron la evaluación en estas pacientes por secuenciación genética de las variaciones en el número de copias. Estos tumores tienen una baja variabilidad de este número de copias. Son relativamente estables desde el punto de vista genético. Son 40% tipos, son el 40% de los carcinomas endometriales, mayoritariamente o exclusivamente son endometrioides. Usualmente estos cánceres se producen porque hay mutaciones en las vías de señalización como el PI3K, expresan fuertemente receptores hormonales. Muy baja tasa de mutaciones en el P53, por ejemplo, además. Y los serosos light o el copy number high son alrededor de 8 al 9% de los cánceres del endometrio. Estos tumores fueron los que tuvieron el peor pronóstico. La mayoría de estos pacientes tienen una histología serosa. Sin embargo, más o menos el 26% pueden tener una histología endometrioide. Llama la atención esto porque son tumores que son similares desde el punto de vista genético a los carcinomas serosos del ovario, pero con un aspecto por patología endometrioide, lo cual puede ser difícil la clasificación cuando se hace estrictamente por patología, y esto también explica por qué algunos pacientes que tienen tumores de aspecto endometrioide tienen mal pronóstico. Tienen un alto número de alteraciones en las copias de su material genético, tienen mutaciones frecuentes en el TP53. Estas mutaciones se presentaron hasta en el 92% de las pacientes. Para hacer esta evaluación también obviamente se requiere una evaluación completa del genoma, tanto del genoma normal de la paciente como el genoma tumoral, para poder hacer la comparación. Para este tipo específico de tumor se puede hacer una evaluación subrogada del P53 por inmunohistoquímica. Limitantes de la clasificación molecular expuesta por el Atlas del cáncer del endometrio, Atlas genético del cáncer del endometrio. Básicamente que la metodología es muy compleja, es una metodología costosa, sofisticada, muy poco reproducible en los laboratorios convencionales a nivel mundial, lo cual significa que esta no es una técnica que se puede poner en práctica fácilmente, a pesar de que tiene una información muy valiosa y nos clasifica los tumores en 4 tipos que son completamente diferentes y con un comportamiento biológico diferente. Esto es difícilmente aplicable. Además, la corte con la cual se hizo la evaluación es una corte pequeña, con una importante variabilidad clínica, y tiene, digamos, de acuerdo con esto, un limitado valor estadístico. Esto llevó a que algunos grupos a nivel mundial empezaron a trabajar la manera de volver práctico esta información, de volverla aplicable al día a día. De esta manera se empezaron a hacer pruebas para poder hacer estos mismos estudios y hacer estas mismas clasificaciones utilizando los tejidos que están en bloques de parafina sacados en las biopsias del endometrio o en la patología de la anexio del tratamiento de la histerectomía para el tratamiento del cáncer. Y así es como vinieron estas validaciones. La validación de la clasificación molecular PROMISE. Este es un estudio que se hizo con el grupo de Vancouver en Canadá,
pero que hicieron una evaluación retrospectiva de 452 pacientes que fueron tratados en un hospital universitario de Alemania, 452 pacientes con una edad promedio de 65 años, un seguimiento de 5.1 años. Estas pacientes fueron mayoritariamente tumores endometrioides, 87.8%, serosos en 7.5%, fueron de grado 1 el 62%, de grado 2 16% y de grado 3 21%, estadio 1A 61%, 1B 19%, estadio 2 5.8%, estados 3 12.2% y estados 4 1.3%. ¿Qué hicieron estos doctores? Tomaron las muestras de tejido, a estas muestras de tejido le hicieron estudios de inmunohistoquímica para las proteínas de inestabilidad microsatelital y en el caso de que se evidenciara que tenían inestabilidad microsatelital, o sea, deficiencias de esas proteínas, quedaban clasificadas como dentro del grupo de inestabilidad microsatelital. Eso ocurrió en el 28.1% de las pacientes por inmunohistoquímica. Luego hicieron la secuenciación POL, esa sí tocó hacer la secuenciación de genes, de alteraciones genéticas en el dominio de la exonucleasa epsilon, que fue el único estudio que hicieron por secuenciación genética. Encontraron en el grupo POL, en el grupo POL se encontraron 9.3% de estas muestras, de estos cánceres. Luego, a las restantes hicieron estudios para inmunohistoquímica de P53. Se encontró que el 50.4% tenían un P53 nativo, un wild type, y estas fueron clasificadas como, o vendrían a representar el copy number low, o los endometrioides like, o los similares a los endometrioides, y los que tenían las mutaciones en el P53, que eran 12.2%, vendrían a corresponder a los serosos like o el copy number high. A 1.8% de los pacientes tenían más de una alteración. Sin embargo, si tenían alteración POL, eran considerados POL independiente de todo lo demás. Si no tenían alteración POL, pero tenían alteraciones en la inestabilidad microsatelital, entonces eran considerados dentro del grupo de inestabilidad microsatelital. ¿Y esto qué importancia tuvo? Bueno, que este grupo, en esas 452 pacientes, pudo demostrar que el subgrupo molecular POL, encontrado por secuenciación genética, tuvo el mejor comportamiento similar a lo que se hizo en el estudio del atlas del genoma del cáncer del endometrio. Encontraron que el grupo de peor pronóstico era el del P53 mutado, que es similar al serosos like o el copy number high, corresponden perfectamente. Se encontraron una diferencia muy significativa en la supervivencia libre de progresión en estas pacientes y en la supervivencia general. Las pacientes que eran del grupo POL tenían una muchísima mejor y significativa supervivencia que las pacientes del grupo del P53 mutado. También encontraron que las pacientes que eran del grupo del P53 nativo o los serosos like tenían un comportamiento muy similar en supervivencia libre de progresión y supervivencia general al grupo POL, aun cuando un poco menor, y las que hacían parte del grupo de inestabilidad microsatelital tenían un comportamiento intermedio. Una vez hecho esto, estos autores concluyen que han desarrollado, confirmado y validado una herramienta para una clasificación molecular práctica que se puede aplicar en los laboratorios clínicos convencionales. Digamos que la única limitante, digamos, para nuestro medio es la aplicación de la secuenciación genética para POL, que se puede hacer, pero es un estudio altamente costoso. Estamos hablando de varios millones de pesos para hacer ese estudio. Sin embargo, ellos proponen que su clasificador, el PROMISE, está listo para ser evaluado en ensayos clínicos prospectivos en la clínica. Y luego de esto, luego de que ya se ha podido validar que existen cuatro tipos biológicos o moleculares distintos de cáncer del endometrio, habría que probar qué
¿Qué impacto podría tener esta clasificación en la toma de decisiones respecto a pronóstico y tratamientos adyuvantes en pacientes en estos grupos? Para ello, el grupo de Transport Tech hicieron un subanálisis molecular del estudio PORTEC-3. Quiero mencionarles que este estudio PORTEC-3 es un estudio que fue publicado en 2017. Este estudio pretendía o tiene por propósito definir si existe algún beneficio adicional en pacientes que tienen cáncer de endometrio de alto riesgo de adicionarles a la radioterapia como terapia adyuvante estándar quimioterapia. Compararon básicamente radioterapia sola, exclusiva, con quimiorradiación. Los pacientes que fueron, o los criterios de inclusión fueron carcinomas endometrioides, independientes de la edad, estados 1A, grado 3 y con invasión linfovascular, los estados 1B, grado 3 y todos los estados de 2 en adelante son considerados de alto riesgo y todos los tipos histológicos no endometrioides en los cuales había un estado de la enfermedad 1A con invasión en adelante, serosos, células claras, todos 1A con invasión, porque ahí existe el grupo de 1A sin invasión, esos no aplican. De ahí en adelante todos eran considerados como de alto riesgo y estas pacientes podían, digamos, participar de este estudio. Este es un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, en el cual los pacientes fueron aleatorizados a recibir teleterapia exclusiva versus quimiorradiación con cisplatino por 2 ciclos, seguido de 4 ciclos de carboplatino paclitaxel, y se reservaba la la braquiterapia para aquellos pacientes con compromiso cervical. Este fue un estudio prospectivo, como dije antes, con unos endpoints, con unos objetivos fundamentales de evaluar sobrevida general y sobrevida libre de falla. Y como segundo, la toxicidad. ¿Qué encontraron en este estudio? Primero, que estaban perfectamente balanceados los dos grupos, fueron aleatorizadas 330 pacientes a cada uno de los grupos, quimioterapia y quimiorradioterapia. Estaban perfectamente balanceados por estados y por tipos histológicos. Y ellos encontraron en el estudio que cuando se le adicionó o cuando se comparó radioterapia contra quimiorradioterapia en estas pacientes, en la adyuvancia, no hubo un impacto en la supervivencia general. La supervivencia general o la sobrevida general de las pacientes para el grupo de quimiorradioterapia fue de 81.8% versus 76.7%. Había una tendencia a ser un poco mejor en el grupo de quimiorradioterapia, pero no fue estadísticamente significativo. En cambio, sí, la sobrevida libre de falla o libre de progresión sí tuvo diferencia estadísticamente significativa, fue 75.5% en el grupo de quimioterapia más radioterapia versus 68.6% en el grupo de radioterapia exclusiva. Obviamente también la toxicidad mayor, grado 3 o más, fue mucho mayor en el grupo que recibió quimioterapia, 60% versus 12%. Estos fueron, digamos, los resultados globales del estudio. Cuando se hizo una evaluación por subgrupos, por estadios de la enfermedad, para los estados 3 de la enfermedad, pasó exactamente lo mismo. No hubo un impacto en la sobrevida general, pero sí hubo una diferencia significativa en la sobrevida libre de progresión. Sobrevida general para los estados 3 de la enfermedad de alto riesgo con quimioterapia, 78.7 versus 69.8 con solo radioterapia, y sobrevida libre de progresión 69.3 versus 58%. Este último fue significativo estadísticamente. Concluyen que hay una mejoría de la supervivencia libre de progresión o libre de falla con la quimiorradioterapia en los estados 3 y en los tipos serosos de un 11%. Ese fue el beneficio que se encontró real en este estudio. Ahora, cuando hacen una evaluación molecular de estas pacientes, ya habíamos dicho antes que se habían aleatorizado 330 pacientes a cada lado, se pudo hacer los estudios de secuenciación de estudios genéticos en 423 pacientes, 410 pacientes fueron evaluados y se les hizo la clasificación molecular. Se les hizo secuenciación POL por el NGS, el Next Generation Sequencing, y se hizo inmunohistoquímica para P53, MLH1
PMS2, MSH2 y MSH6. De esta manera fueron clasificados en 4 grupos. Grupo 1, el grupo del P53 anormal, los que tenían P53 mutantes, que dada la similitud se podría asumir o subrogar como al grupo de serosos-like, fueron 22.7%. El grupo POL mutante, 12.4%, el grupo de inestabilidad microsatelital, 33.4%, y fue clasificado como sin un grupo molecular específico, el 31.5%, que estos vendrían a equivaler a los que llamamos el grupo endometrioide like. Esto es el algoritmo de lo que ellos hicieron. Tomaron los tejidos de las pacientes que fueron tratadas en el estudio PORTEC-3, le hicieron el estudio de secuenciación genética para POL y fueron considerados POL mutantes todos los que tenían alteraciones en los genes de la exonucleasa epsilon, independiente de que tuvieran alguna otra alteración adicional. Los que no tenían la alteración POL pasaban a hacérseles el estudio, se pasaba a evaluar si tenían o no una inestabilidad microsatelital. Si tenían inestabilidad microsatelital se consideraban del grupo de inestables de microsatélite, y si tenían una estabilidad microsatelital, entonces se clasificaban a través del P53 en wild type, que vienen a ser los no especificados o endometrioides like, y los P53 mutantes, que equivaldrían a los serosos like. Ahora, ¿qué significado tuvo esto? Pues bien, se volvió a demostrar más de lo mismo. Los del grupo POL tuvieron la mejor supervivencia libre de progresión y mejor supervivencia general. 98% de sobrevida libre de progresión, 98% de sobrevida general. Los que tuvieron el peor pronóstico fueron los que tuvieron el P53 mutante o anormal, o los serosos like, o los copy number high, lo mismo. 48% de sobrevida libre de progresión a 5 años, 54% de sobrevida general a 5 años. Los otros dos tuvieron un comportamiento muy similar. Los de inestabilidad, el grupo de inestabilidad microsatelital, y los no especificados, que vendrían a equivaler a los endometrioides like, tuvieron un comportamiento intermedio entre los dos grupos, siendo o tendiendo a ser un poco mejor la supervivencia libre de progresión en los endometrioides like que en el grupo de inestabilidad microsatelital, pero su comportamiento fue intermedio entre los dos grupos. Cuando se hizo el análisis específico para el subgrupo y etapa de tratamiento, para los estadios 1 y 2 de la enfermedad, con P53 mutante, se encontró que la quimioterapia adicionada mejoraba la supervivencia libre de progresión. Cuando vemos las dos curvas, observamos como en el grupo de la radioterapia sola la supervivencia libre de progresión es menor que en el grupo en el cual se le adicionó la quimio. O sea, los de quimioterapia tuvieron un mejor comportamiento. La supervivencia libre de progresión para el grupo estado 1 a 2 de la enfermedad con un P53 mutante fue de 75% para el grupo que recibió quimioterapia versus 44.6% con los que solo recibieron radioterapia. Y esto fue, digamos, estadísticamente significativo. Cuando se miró en su grupo del grupo de la inestabilidad microsatelital, se encontró lo mismo. Inestabilidad microsatelital asociado con un P53 mutante, la quimioterapia significativamente mejoró la supervivencia libre de progresión. Esto comparado contra este mismo grupo de los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, pero que no tenían un P53 mutante. En estos no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida libre de progresión, lo cual nos está indicando que el impacto que está teniendo la quimioterapia está limitado al grupo que tiene
la mutación en el P53. Y cuando se evaluó la supervivencia libre de progresión en este mismo grupo de inestabilidad microsatelital sin la mutación del P53, tampoco se observó que hubiese una mejoría significativa de la supervivencia con la adición de la quimioterapia. De esto se puede concluir que esta clasificación nos refuerza más en la idea de que los tumores que son serosos, los tumores que tienen tipos histológicos no endometrioides tienen un comportamiento peor, y que en estas pacientes, en especial en los estados más avanzados, la adición de la quimioterapia como parte del tratamiento mejora la supervivencia libre de progresión. No se ha demostrado hasta ahora un impacto en supervivencia general, pero sí un impacto en la reducción significativa de la progresión de la enfermedad o de las recaídas. A partir de este estudio ya empiezan a haber algunas modificaciones en las guías de manejo. Ya aparece recomendado en las guías de manejo para cáncer de endometrio de este año una recomendación de hacer la clasificación molecular, y que esta clasificación se debería hacer de acuerdo con la capacidad y de los recursos disponibles en cada uno de los centros, ¿cierto? Proponen que a las pacientes con cáncer de endometrio, en lo posible, se les haga una secuenciación POL para definir si tienen mutación POL o no y definir qué es el grupo POL. Luego de ello, hacer estudios de inmunistoquímica o de secuenciación de las proteínas reparadoras del DNA para saber si tienen un déficit una inestabilidad microsatelital, y si la tienen, quedarían clasificadas dentro de ese grupo. Y luego de eso, se evaluaría el comportamiento del P53 por inmunistoquímica en estas pacientes para definir si tienen un patrón normal o nativo, para entonces decir que se trata de un copy number low o endometrioides-like, o si tienen una mutación, o si tienen un P53 mutante, para definirlo como un serosos like. Entonces, esta es la nueva recomendación que tenemos para el manejo de estas pacientes con cáncer de endometrio: clasificarlas completamente, no solamente desde lo histológico, con la biopsia y con el estudio de la patología de los tejidos que extraemos en el tratamiento, sino también con esta clasificación genética por una parte y por inmunistoquímica por otra, para definir a cuál de esos 4 grupos de tumores moleculares, de tumores pertenece, para poder con ello definir los posibles beneficios adicionales de los tratamientos. Como conclusión, tenemos que esta clasificación molecular tiene una utilidad en la clasificación clínica, pronóstica y predictiva, sin ninguna duda. Esta clasificación llegó para quedarse, ya aparece en las recomendaciones de las guías de manejo, lo cual no ocurría así hasta hace un año. De usarse preoperatoriamente, podría indicar manejo quirúrgico para algunas pacientes. Si pudiéramos hacer esta clasificación antes de llevar a la cirugía oncológica a estas pacientes o las pacientes que caerían dentro del grupo de los serosos like o de los P53 mutantes, seguramente ellas y las que tienen inestabilidad microsatelital deberían tener una cirugía, un tratamiento quirúrgico más radical con linfadenectomía pélvica y paraórtica, porque tiene mayor riesgo. Por el contrario, las que hacen parte del grupo POL o de las que tienen un P53 nativo, muy probablemente se beneficiarían de no hacer linfadenectomía. Obviamente esto está por probar en ensayos prospectivos. La clasificación molecular también puede cambiar el enfoque adyuvante primario, o sea, hecha la cirugía de las pacientes, si yo logro clasificar a estas pacientes dentro del grupo POL, independiente del estado de la enfermedad, y siempre y cuando la enfermedad haya sido resecada completamente, la paciente, como ya sabemos que tienen una muy baja tasa de recaída y de muerte por la enfermedad, no se beneficiarían de adicionar ni quimioterapia ni radioterapia. Obviamente esto también está por probar en ensayos prospectivos. Se han redefinido unos grupos de riesgo,
Y bueno, en Colombia tenemos dificultades para la clasificación molecular, sobre todo por la secuenciación genética del gen POL, por los costos, y, pero seguimos haciendo o hacemos la inmunohistoquímica para P53 y la inmunohistoquímica para las proteínas de estabilidad microsatelital, y con ello clasificamos a las pacientes. Infortunadamente, como no hacemos la clasificación POL, tenemos un grupo muy importante de tumores que quedan dentro del grupo de los patrones moleculares no especificados, porque no podemos sacar de allí a las pacientes del grupo POL. Pero bueno, estamos empezando a hacer esta clasificación y estamos empezando a tomar decisiones clínicas, cambios en las indicaciones quirúrgicas y cambios en las indicaciones de terapias adyuvantes con esta nueva clasificación. Muy bien, eso es lo que les tenía. No sé si he sido claro y si tenían preguntas para resolver.